Mira, Vela, esta es la piel de un asesino. ¡Mierda, la panetela! Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que muy están. ¿Qué tal están? Espero que muy bien, yo estoy súper contento porque empezamos la etapa del año que a mí me encanta, que a mí me gusta, que es básicamente fin de año. Ahora en fin de año empiezan a haber una cantidad de fiestas, de celebraciones, que a mí me encanta, no tanto por la celebración en sí, sino por que cada celebración tiene un diferente tipo de comida, en cada celebración tienes que preparar una cena diferente y esas cosas me gustan. Mira, tenemos Navidad, tenemos Nochebuena, tenemos fin de año. Si te pones creativo puedes celebrar el primer día del próximo año. Creo que también tenemos... ¿Cómo es que se llama esto de Estados Unidos? Que no... Ajá. Lo del pavo, ¿cómo se llama? Eh, Acción de Gracias, que creo que también es en noviembre. Aunque nunca he celebrado Acción de Gracias, pero sí me haría ilusión que celebrarlo porque hay que hacer pay, hay que hacer un pavo, hay que hacer una cena. Y es otra excusa para hacer una cena diferente, ¿me entiendes? Así que yo voy a aprovechar cada una de las excusas que me den, cada celebración, cada cosa que exista, la voy a aprovechar como excusa para hacer otra cosa, cocinar diferente. Porque si estamos vivos vamos a celebrar cualquier cosa que se ponga por delante. Entonces, la más próxima es Halloween. Mira, en Cuba yo nunca he celebrado Halloween en sí. Creo que nadie nunca en Cuba ha celebrado Halloween en sí. De hecho, supongo que en... O sea, no es... No hay cultura, no hay nada de eso. De hecho, acá en Brasil tampoco hay tanta cosa con Halloween porque no es una celebración nacional, no es una fiesta nacional como lo sería Navidad. Entonces como que no hay tanta cosa, pero sí ves cuando vas a las tiendas y eso, ves que tienen su decoración de Halloween, empiezan a vender sus cositas de Halloween y esas cosas. Entonces, como va a ser nuestro primer Halloween acá, queríamos disfrazarnos. La parte de disfrazarse se fue un poquito a... Porque los disfraces son un poquito caros, un poquito bastante caros. Entonces dijimos, pues no vamos a gastar tanto en disfrazarnos, mejor vamos a hacer una comida, invitamos a los primos que vengan con las niñas, no sé qué, hacemos una comida con temática de Halloween, ponemos una película ya que tenemos el televisor, una película de este tipo de terror, terror suave, no sé, la comidita y tal. Y ahí vamos a llegar hoy, el tema de la comida. Obviamente la comida me ofrecí voluntariamente, me ofrezco como tributo, me ofrecí como tributo para hacer la cena. Porque la cosa es que nosotros todavía no habíamos invitado a los primos a comer acá, entonces era como que, ok, ya que es 31, ya que va a ser Halloween, vamos a aprovechar, vienen, hacemos la cena y nada, y celebramos Halloween, ya que ellos tampoco iban a hacer nada. Así que vamos a celebrar Halloween. Entonces, volviendo al tema que nos acontece hoy, vamos a estar preparando hoy porque quedan exactamente 6 días para Halloween. Vamos a comenzar a preparar la mayoría de las cosas, sobre todo los dulces, que es lo que más tiempo me lleva. Hoy vamos a preparar eso para que no nos coja el... Para que, ¿cómo es que dicen? Para que no me pille el toro, para que no me coma el tiempo. Bueno, para que no nos coja tarde ni apresurado, como siempre me tienden a coger las cosas, pues decidí que me iba a preparar con una semana de antelación antes de esa noche. Así que hoy vamos a preparar como que las cosas fundamentales, lo que puedo tener desde una semana antes listo para ese día. Porque vamos a preparar pastel con temática de Halloween, vamos a preparar galletas con temática de Halloween. Y realmente no sé qué más. Pero bueno, por ahí va la cosa todavía, por ahí va. Entonces, lo primero que necesitamos es cambiarnos porque yo estoy todavía vestido con ropa de dormir. De hecho, esto es un pullover que piqué. Tengo que arreglarlo porque aquí en las mangas no quedó como yo quería y no me gusta tanto. Pero vamos a cambiarnos ahora para bajar porque tengo que comprar unas cositas en el... ¿Cómo es que se llama esto aquí? Hoy no me vienen las palabras de nada. ¡Ah!
en el mercado. Tenemos que ir al mercado a comprar unas cositas que ayer no pude comprar porque en el otro mercado no habían. Entonces tenemos que ir al mercado de acá a ver si hay, para comprarlas, virar y ponernos a cocinar. Que por cierto, mira esto. Ay, ¿por qué se puso así? Mira, Vela, esta es la piel de un asesino. Es hermosa. ¿Cómo puedes decir eso? Sabes que estamos en la temporada para volver a repetir Crepúsculo, pero no entiendo por qué se me ve así. Estoy brillando. Soy un vampiro. Oh, 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 oh. Ay, no sé cómo arreglar esto. Bueno, eso, soy un vampiro, así que por eso es que se me ve así. Pero esto que está acá es una expansión que me compré nueva. De hecho, tengo esta puesta todavía porque esta es la que uso para dormir. Uy, tengo que hidratar la oreja. Esa es la que uso para dormir. Entonces, esta es la que me pongo por las mañanas cuando voy a salir o algo, a hacer el día a día normal. Me pongo esta porque es más bonita. No me la pongo todos los días en sí, porque no me gusta estármela cambiando tanto, pero a veces sí me la pongo, como hoy. ¡Qué lindo! Vamos a cambiarnos. Cambiado, ya estamos listos para bajar ahora. Son poquitas cosas las que tengo que comprar, la verdad. No sé si voy a ir a un mercado que hay cerquita aquí o si me voy a mandar a un mercado que está un poco más lejos, pero es más grande. Creo que no. Creo que me quedo con el chiquito. Es que no quiero caminar hoy, sinceramente. Y hablando de caminar, mira. Mira. O sea, no sé si saben de qué muñequito es esto. Bueno, quien no lo sepa, el muñequito se llama Coraje, el perro valiente. Es un perrito que vive con la dueña y el marido de la dueña. Bueno, con los dueños. Viven como en una casita súper apartada, en un lugar donde suceden cosas extrañas y ese tipo de cosas. Y bueno, que el perro obviamente le tiene miedo a todas esas cosas, pero aún así enfrenta sus miedos para poder salvar a su dueña. Ese tipo de cosas está muy bonita. O por lo menos a mí me gusta bastante. Yo la encuentro bonita y hay otra gente que la encuentran perturbadora, pero de perturbador no tiene mucho. Es muy lindo. Y pues eso, son mis medias de la suerte. Aprovechando que ahora estábamos en Halloween, me las compré. No tienen nada que ver con Halloween, lo sé, pero están muy bonitas. Y eso que son las medias de la suerte, ¿sabes? ¿Sabes qué no da suerte? El pingüino feo ese de ahí. Todos los días lo veo cuando me voy a bañar. No me gusta. Y lo cómico es que lo intenté despegar porque es una pegatina. Y lo intenté arrancar, pero no puedo. Está como que muy pegado. Y es muy difícil. Así que si por favor alguien sabe cómo quitar pegatinas del cristal, de los cristales, quitarlas bien y que no quede marca, que me diga, porque no soporto a este pingüino. No lo soporto. Bueno, vamos al mercado. Mira, estas eran las cosas que quería comprar. Ah, no, estos son negrescos. Oreo. 3 paquetitos de Oreo. Mira, no sé qué me pasa, que cuando intento grabar en supermercados tan pequeños, pues no me siento cómodo, tal vez por el hecho de que son muy pequeños y como que está lleno de gente. No sé, no me gusta, no se siente igual que grabar como el supermercado en el que hice uno de los últimos videos, que era grande. Y ese día estaba casi vacío y yo tipo, ¡ah, qué suerte! Entonces pude pasearme por todo eso sin ningún problema y sin tropezar tanto con la gente. Pero cuando son tan pequeños y hay tanta gente, me desgasto. Entonces, lo que compramos fue eso que te enseñé, Oreo. Very important para lo que queremos hacer, que todavía no te lo he explicado, pero te lo voy a ir explicando más adelante porque ni yo mismo sé lo que voy a hacer todavía. Y... ¡Uy! No había visto de este. Papel de horno, pero sabes que el que yo estaba comprando era uno que era blanco. Y yo decía, bueno, ¿será que aquí no venden papel de horno de este, como el que yo he visto normal que usan, no? Y yo tipo, bueno, tal vez que no lo usan, pero... ¡Guau! Es este. Qué raro, ¿no?
sea, tal vez yo lo veo raro, tal vez para ustedes es normal, pero qué raro, nunca había tocado uno de estos. Qué raro. La tecnología. Vayamos entendiendo porque tú te preguntarás, ya, pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que en verdad quieres hacer? ¿Cuál es tu idea? Coméntame. Pues ahí te va, mira. Vamos a hacer un cake porque obviamente no podemos hacer una celebración si no hay dulce. Bueno, voy a hacer dos tipos de dulce por ahora porque es lo único que se me ha ocurrido sinceramente. Entonces, el primero es que vamos a hacer un cake de huesos. No sé cómo se llama, no sé si es uruguaya o paraguaya o no sé de qué país es, pero es de estas tartas que es con bizcocho normal básico de vainilla, relleno de dulce de leche y merenguitos rotos por el medio. No sé cómo se llama eso, que entonces después tiene otra capa que es como con crema solamente y melocotón en almíbar puede ser, o fruta en almíbar, no lo tengo claro. Pero bueno, es una versión más o menos de esa tarta, llevarla a lo que yo quiero hacer. Mira, yo busqué inspiración por Pinterest, busqué inspiración en Instagram. Al principio dije, ay, quiero hacer un cake de vela, porque vi una muchacha que lo hizo por primera vez y le quedó bien y yo digo, ay, yo quiero, puedo. Pero algo me dijo que no me iba a salir. Todavía mis habilidades pastelerísticas no están a la altura como para hacer ese tipo de cosas tan raras. Así que no me quise aventurar tanto en eso y seguí buscando. Y como tiene que ser de Halloween, como tiene que ser inspirado en Halloween, entonces vamos a hacer un cake de huesos. ¿Qué es esto? Como te expliqué, esa tarta quiero hacerla de 2 pisos. Quiero hacer el piso de abajo más grandecito y el de arriba un poquito más pequeñito. Entonces por todos los bordes le vamos a poner huesos, que los huesos van a estar hechos de merenguitos. No sé cómo se le conoce en otros países. En El Salvador se les conoce como turrón, pero en Cuba son merenguitos. Son estas cositas. Yo les puedo estar poniendo fotos de todos aquí, por si no me entienden cuando estoy hablando de qué estoy hablando, para que nos entendamos. Entonces va a ser algo así como huesos, pero hechos de merenguitos. O sea, merenguitos con forma de huesos. Entonces todo el lateral del cake, los 2 pisos van a estar puestos. A ver, no te imagines un cake así, pequeñito, pero de 2 pisos. Todos los laterales van a estar con merenguitos así, con forma de huesos rotos, qué sé yo. Los 2 pisos. Entonces tú viste que te queda como esto en el medio de los pisos, como un escalón, ¿no? Ese escalón va con esto. Vamos a romper las galletas, vamos a tener que separar toda la crema de las galletas para después triturarlas. Y entonces vamos a poner ese polvito por encima, así, como si fuera tierra. Yo quería hacer gusanos para ponerle por encima, pero Kevin me dijo que no, que eso sí le daba asco porque se veía muy... Entonces pues no vamos a ponerle gusanos, solo la tierra. Y algo así tendría que ser. Y lo otro que se me ocurrió es que podría ser galletas de cucaracha. Que hace poquito encontré por fin la receta que más me gusta de galletas. Y esa es entonces la que voy a hacer. Unas galletas básicas de vainilla. Y arriba la cucarachita. Que le quiero poner algo de relleno a la cucaracha para cuando uno la muerda suelte como el... ¿Sabes? Cuando tú matas una cucaracha que suelta como una cosa blanca así. Pues quiero hacer algo así en las galletas de cucaracha. Y bueno, eso es básicamente la idea. Vamos ahora a ponernos con eso porque tenemos que movernos. Hoy vamos a preparar los bizcochos, o sea, las bases de la tarta. Y vamos a preparar las masas de galletas, las vamos a bolear y las vamos a poner todo en el congelador. También tengo que apurarme porque ahorita tenemos que ir a la casa de la prima de Kevin porque me comprometí a ayudar a la primita de Kevin a que tenemos que hacerle un tablero. Algo así que le mandaron por la escuela, ayudarle a hacer un tablero de algo del espacio, algo así, es como un juego que tiene que ver con el espacio, se lo mandaron a hacer por la escuela. Y bueno, esas cositas a mí sí me gustan, así que vamos para allá. Mira, otra cosa es que hoy estoy contento con mi pelo. Mira qué bien se está portando. Esto sí que es de terror. O sea, se ve bien, ¿eh? Hoy se ve bien el hijo de su madre. Llevo unos días viéndose terrible.
Por cierto, no les había enseñado cómo había quedado esto. Mira, aquí abajo le puse una lucecita que ahora no se ve, pero en realidad se alumbra un poquito cuando es oscuro. Ahí está la menta que está luchando por sobrevivir, no sé por qué, pero sembré otra parte y a la otra le está yendo mejor que esta. Y por aquí tengo la albahaca, que la albahaca sí está durita, está creciendo y tiene hojitas verdes nuevas, eso me gusta. El romero también ha crecido más y el romero no le ha pasado nada, siento que el romero es resistente. Pero aquí tengo este cactus que se llama cactus de Navidad, que no va a florecer en Navidad porque me dijeron que florece cuando el clima es como debería ser en Navidad, frío. Entonces él pues no va a hacer nada en Navidad. Y le puse figuritas como este Ryuk de The Note. Esto se supone que es una oveja de Minecraft. Se ve rara, pero es una oveja de Minecraft. Por aquí atrás, ese de allá atrás es un Pokémon. Y esta es la Mujer Maravilla. Y ahora sí, ya esto no tiene ciencia absoluta. Vamos a ponernos ahora a preparar lo que vienen siendo la masa de los bizcochos, que es una que tengo en el canal desde hace rato y esa misma es la que voy a hacer. No me voy a complicar a probar cosas nuevas. ¿Te imaginas que eché a perder los ingredientes o algo? Ay, no. La semana pasada yo no estuve... la semana pasada no subí video a ningún lado. Literalmente la semana pasada no subí absolutamente nada. Y esta semana solamente he subido un video y fue a mi Instagram y a mi TikTok. Y yo les había dicho que yo no iba a dejar de subir video en ninguna semana, que por lo menos todas las semanas les iba a tener un video, pero pasaron cosas. Miren, llevo 3 semanas en busca de empleo, en busca de laburo, en busca de chamba, no sé cómo le digan en tu país, pero yo no sabía que para trabajar acá no pedían tantas cosas. Entonces en todas estas semanas he tenido que ir al banco, he tenido que ir hasta el Ministerio de Trabajo, que yo no sabía ni para qué era el Ministerio de Trabajo. O sea, sí sabía que obviamente tiene que ver con el trabajo, ¿no? Pero vamos, que nunca había tenido que ir y esas cosas. ¿Y qué otra cosa? Fui también a una cosa acá que se llama Receita Federal, no sé qué órgano será ese en otro país. También... y me mandaron al INSS, que tampoco me acuerdo ahora qué significa, pero también tiene que ver con algo del trabajo. Y bueno, que eso toda la semana me la he pasado buscando papeles, yendo al centro, yendo a hacer papeleo y ese tipo de cosas. Entonces por eso fue que la semana pasada no pude subir ningún video. Y por eso es que esta semana solamente he subido uno. Pero se acabó. Mañana, o sea, ustedes van a estar viendo este video el domingo, estoy grabando esto ahora sábado, así que mañana van a ver este, o sea, hoy. Así que creo que tengo que volver al centro. Si es así, ustedes me van a ir a acompañar a buscar chamba, a buscar trabajo, a buscar empleo, a buscar laburo. Me van a acompañar. Planeando hacer 2 o 3, depende de qué tan altos crezcan, porque realmente no estoy seguro, es la primera vez que voy a usar este molde para hacer eso. Ay. Así que nada, horno. Está precalentado. Yo al horno siempre le pongo aquí abajo una bandejita y entonces arriba pongo la bandeja, porque siento que si no le da mucho calor desde abajo y tengo miedo de que se queme. O sea, pongo esta bandejita y encima de esa bandejita es que entonces pongo esto. Así el calor no le da tan directo y no se me quema por abajo antes de que esté cocinada completa. Bye bye. Ahora vamos a ponernos a hacer las galletas, que son las otras cosas. Las galletas no es para hornearlas hoy, las galletas lo que hago es preparar la masa, congelarla y la dejo ahí. Ella puede aguantar 7 días, semana y media, algo así. Así que congeladas están bien. Además que las galletas, para que te queden grandotas, que fue una de las cosas que aprendí, para que te queden bien grandotas las galletas, lo que tienes que hacer es congelarlas. Para las galletas hice esto, no sé si llegas a ver, parece aceite porque es naranja, pero
es mantequilla tostada que la tosté con ralladura de naranja para que tuviera un olorcito, un saborcito, una cosita diferente, ¿no? Entonces, ahora a esta le vamos a poner esto de acá, que es azúcar parda, azúcar blanca y una cucharadita de sal. Hoy, por algo en las bibliotecas dicen que hagan silencio. No me concentro. Ponte Estoy música. tratando de imaginarme la situación y te escucho a ti de fondo. Vamos a poner los huevos. No me dejes concentrarme. ponte música. Pero es que la música tiene un tono. y a No, veces la situación tienes que cambia. ponerte una música de tono para leer el libro. En YouTube hay. Pero me salen anuncios. Mezclamos con movimientos un poco envolventes. En realidad en la galleta eso no importa mucho, es más como que dale, dale, dale. Se me hace la boca agua. Como si el mundo se fuera a acabar. Mezcla. Aunque te tiene que dar una masa así. ¿Ves? Vamos a llevarla a congelar por cosa de 1 hora, 2 horas. Es para que endurezca y luego podamos hacer las pelotitas para luego volver a congelarlas. Entonces ya creo que la otra panetela sí se va a quedar para mañana porque todavía tengo, como te dije, ir a ayudar a las primas, a las niñas a hacer esa cosa en la maqueta o esa cosa que tienen que hacer para la escuela, ¿no? Entonces ya voy a terminar con eso que hice por ahora de cocina y mañana entonces termino eso. Y mañana también quiero grabar el video haciendo el pan de muerto. Porque es que está tan lindo. Tú vas a ver que me va a quedar lindo. Así que aprovecho esto por si no me sigas en Instagram. Veme a seguir en Instagram. No sé qué estás esperando. Por allá subo bastantes recetas. Te iba a decir que casi todos los días, pero en esta semana no subí casi todos los días. Pero voy a subir casi todos los días. Así que si no me sigues en Instagram, veme a seguir en Instagram. Ese canal, yo te doy recetas. Tú me das un like, un comentario. Es canal. Sígueme. Ahora la parte que menos me gusta. Mira eso. Regado, regado, regado. Todo esto hay que fregarlo. No soporto fregar. Necesito un lavavajillas en mi vida. ¡Mierda, la panetela! Cruda, pero siento que se quemó por los bordes demasiado. Es que me puse a fregar y me entretuve. Ay, ahorita vamos a desmoldar la otra. Yo decía, ¿por qué olía tan a galletita quemada? No puedo. Bueno, ahora naranjas y soy su fantástica playlist. Ahora sí, momento revelación. Estas son todas las galletas. Salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 galletas. Pero no son 12 galletas pequeñitas, o sea, no sé si logras contemplar. Pero cada galleta pesa más o menos como 65 gramos, más o menos. O sea que son galletotas. O sea, si puede ser, ¿te imaginas una galleta de 100 gramos? El punto es que, bueno, cada galleta pesa más de 65 gramos. O sea que son galletas bastante grandes. Ahora, ya que están boleadas, lo que voy a hacer es meterlas al refrigerador. Voy a dejar congelar como por 3-4 horas para después pasarlas a unas bolsitas, quitarles el aire a las bolsitas con un absorbente así y volverlas a meter a congelar hasta el 31. Entonces, la primera panetela, acuérdate que voy a hacer 2 panetelas. Esta es la primera, que casi se me quema. Vamos allá, momento revelación. 1, 2. Lo voy a hacer en la mano porque
Sí salió, o sea, este bizcocho no crece demasiado. De hecho, lo que crece es muy poquito, pero queda súper esponjosito y súper delicadito. Y mira, sin barriguita, o sea que no tengo que cortar nada. Me quedó justo para picarlo a la mitad, rellenarlo y volverlo a poner, sin que tener que cortar barriguita ninguna. No como yo. Pero ¿viste qué lindo quedó? Está súper esponjosito, está súper riquito. Ahora esto lo voy a dejar enfriando por acá, arriba de una rejita, para que refresque bien, para después envolverlo en papel film y congelarlo. No sé si congelarlo, creo que congelarlo es mucho. Voy a ponerlo aquí abajo, en esta parte de aquí que coge bastante frío. Pero estoy muy contento, sí salió como tenía que salir. Así que mañana voy a hacer el otro para ya tener los dos que necesito. Mira, hazte idea, si este más o menos tiene este tamaño, el otro sería como que un poquito más pequeñito para que haga como que un doble piso. No es que va a ser muy diferente, solo un poquito más pequeñito. Que todavía no sé cómo voy a cortarlo, pero ya se me ocurrirá algo. Entonces, ahora sí, déjame ver qué hora es para ver si da tiempo de ir en casa de la prima de Kevin a llevarle unas cajas y ayudarla a adelantar parte del proyecto. Porque ahorita tenemos en vivo, así que hay que estar así. Y son casi las 2 de la tarde, yo creo que sí da tiempo. Por cierto, gente, ya que estamos, recomiéndenme alguna serie para ver, ya puede ser en Netflix o si está en YouTube también la puedo ver. Recomiéndenme series, quiero ver series nuevas, quiero ver algo interesante, puede ser terror, puede ser comedia, puede ser musicales, como este que es cómico, este está chulo, o cualquier cosa. Muñequitos, anime, tú recomiéndame ahí, dime algo para ver que tú creas que valga la pena ver. De la gente del frío. Del frío nada, el frío está bien, porque no sirve de trip. Y ve acá quién fue el que picó los otros. Natalia. Natalia, ¿qué haces que no te veo recortando? No, porque no creo que los eche a perder. Dale, no empieza a recortar, si mira, empieza a recortar que son más redondos. ¡Qué mala! ¿Tú no quieres ganar? Yo quiero un chupa-chupa por lo menos. No, 5 reales. A 5 reales. ¿Qué Ella me quiere compro por 5 ganar, si quiere reales? ganar la cosa, aunque ya yo sé que no tiene... Nos compramos 10 cartas de Brila, linda. Hoy en día es 8. ¿Y qué le pasó a Plutón? Plutón ahora Desapareció. ahora están los planetas Saturno, Mercurio. O sea, menos Plutón todo. Bueno, gente, y ahora sí, ya es de noche, ya hicimos el en vivo. Pues nada, eso sería todo por el video de hoy. Dime si te gustan este tipo de videos, tipo vlog del día a día, preparando comidas, ese tipo de cosas. Y también, por favor, dame ideas para la comida. Porque sí, ya tengo resuelto lo dulce, pero todavía no tengo ni idea de qué voy a hacer para lo salado. Así que, por favor, déjame ideas en los comentarios, ilumíname. Así que nada, si te gustó el video, deja tu like, comparte, comenta, activa la campanita de notificaciones y si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Besitos en los codos.